Agenda jesuita en la iglesia adventista. Señores, hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial de los Jesuitas en honor a San Ignacio de Loyola. Y el Papa Francisco celebró una misa en el Vaticano en honor al Día Mundial de los Jesuitas, donde allí, en esta misa, se agradeció a San Ignacio de Loyola por haber creado esta compañía de los jesuitas. Y vamos a ver en este video cómo Elena de White identificó a través de la profecía que este movimiento de los jesuitas se iba a infiltrar en la iglesia adventista. Y vamos a ver aquí cómo ya esta agenda de los jesuitas ya se ha infiltrado en la iglesia adventista del séptimo día. Un caso triste, pero una realidad. Así que vamos a ver todo esto y mucho más aquí en tu canal Recupera tu Salud. No te lo pierdas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguirnos. Mis hermanos, continuamos orando por ustedes, por sus hijos, por sus niñitos, por sus nietecitos, por su familia, por su matrimonio y sobre todo por su salud física y espiritual. Así que escríbanos sus peticiones ahí en la caja de comentarios y con gusto nosotros vamos a añadirlo a nuestra lista de oración. Siempre en cada video les repito lo mismo. Nosotros tenemos una costumbre, cuando una gente se suscribe a nuestro canal, tomamos el nombre de esa persona y si no sabemos el nombre, porque muchas veces aparece el nombre de su canal, tomamos el nombre de su canal y entonces lo ponemos en oración también. Así que suscríbase, que es completamente gratis, y también dele un buen like al video. Señores, hoy tenemos un contenido bien serio y es acerca de la agenda jesuita en la iglesia adventista. Y es que hoy se celebra a nivel mundial el Día de los Jesuitas a razón o en honor a San Ignacio de Loyola, quien fue el creador de esta compañía jesuita. Y el Papa Francisco, como ven en pantalla, celebró una misa en honor a San Ignacio de Loyola. Así que, hermano querido, nos vamos a dar cuenta en este video quién fue San Ignacio de Loyola y vamos a ver cómo este personaje tuvo una incidencia en lo que tiene que ver con la creación de los jesuitas. También vamos a ver cómo esto ha de algún modo afectado a nuestra iglesia adventista y cómo este movimiento jesuita procura, ¿verdad?, dañar algunos principios que tienen que ver con la iglesia adventista. Usted se preguntaría, ¿quién fue San Ignacio de Loyola? Bueno, San Ignacio de Loyola fue el creador de la compañía de los jesuitas. Y hoy se celebra, 31 de julio, se celebra en el mundo católico una misa en honor a San Ignacio de Loyola, el que fue el creador de la orden religiosa conocida como los jesuitas. Este personaje fue un personaje muy preparado en la milicia, un personaje muy educado y además de ser educado, aprendió, ¿verdad?, los servicios secretos de cómo manejar su compañía jesuita. Ese fue San Ignacio de Loyola. Ahora bien, ustedes recordarán, señores, que hace unos años, en el 2022, esto de los jesuitas afectó nuestra iglesia adventista. ¿En qué razón? Y yo lo voy a presentar aquí en pantalla. Esto ocurrió, mis hermanos queridos, precisamente el 9 de junio del 2022. Resulta que el presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, Ted Wilson y Ganoin, se reunieron con los agentes ecuménicos en Roma a puerta cerrada. Eso sucedió, hermanos queridos, el 9 de junio del año 2022. Como ustedes pueden verlo aquí en pantalla. Miren aquí, miren. Aquí se le ofreció, dice aquí, junto cuando uno piensa que la duplicidad, la postura y la pretensión
en 61A, sección de la Asociación General. No podría haber empeorado. Lo hacen durante 61A en la sección de la Conferencia General. Según se explica aquí, tuvieron un almuerzo con el Papa. Y este almuerzo se llevó a cabo el 9 de junio del año 2022, según la revista Adventist Network. Sin embargo, la información sobre este evento no se difundió hasta el 16 de junio del año 2022, mucho después de que hubiera concluido la sección de la Asociación General. Es decir, la Asociación General, el presidente visitó el Vaticano. Y miren allí cómo le entrega una placa al Vaticano, hermanos queridos. Es decir, que ya el jesuismo, mírenlo ahí para que no me digan que me estoy inventando cosas, el jesuismo se ha infiltrado en la iglesia adventista, hermanos queridos. Triste, pero es una realidad. Ahora, quisiera darle un poquito más de detalle antes de entrar en lo que dice Elena de White concerniente a quién fue San Ignacio de Loyola. Vamos a leer un poquito aquí quién fue este personaje y por qué se celebra. Miren, por qué se celebra el día. Miren aquí. Aquí lo estoy poniendo en pantalla. San Ignacio de Loyola, ¿cuál es su historia y qué oración rezar? Bueno, esos son ellos los católicos que dicen eso. Y aquí más abajo, el día de San Ignacio de Loyola se celebra cada 31 de julio en el catolicismo, en honor, como lo pueden ver ahí, en honor a quien creó la Compañía de Jesús. Sin embargo, hermanos queridos, miren que aún aquí dice el Papa Francisco, aquí miren, el Papa Francisco fue formado bajo esta comunidad dedicada a la educación y a la cultura. Es decir que el Papa Francisco también es jesuita. Este Papa es un Papa peculiar porque es un Papa que sigue la tradición del movimiento jesuita y apoya, ya que ustedes ven que, por ejemplo, los 31 de julio siempre le hace esa celebración a San Ignacio de Loyola en honor a que él creó esta compañía de los jesuitas. Vamos a conocer en este video quiénes son los jesuitas, qué dice Elena de White acerca de ello y cómo esto inciden en lo que tiene que ver con algunos cambios que van a suceder proféticamente hablando en la iglesia adventista. Ahora, hermano querido, yo les voy a presentar lo que dice Elena de White concerniente a este movimiento. Quiero hacerle la salvedad, hermano querido, que el material es un material bien abundante. De hecho, está disponible para aquellos que lo quieran en PowerPoint. Voy a contarte un sueño que tuvo Elena de White acerca de los jesuitas. Ese sueño se halla en un libro llamado Testimonio para la Iglesia, en la página 577. Voy a leértelo textualmente y te lo voy a poner en pantalla. Dice: esa noche soñé que yo estaba en Battle mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta y vi una compañía marchando hacia la casa. De dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. Dice, la escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Está hablando de los jesuitas. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña, y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces: esta casa está proscrita, los bienes deben confiscarse, ellos han hablado contra nuestra santa orden. ¿Lo ven? Y sigue diciendo: el terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar, sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos doquiera me volviese. Dice, frecuentemente repetí: si tan solo pudiera entender
esto: si ellos me dijesen lo que he dicho o lo que he hecho, yo lloré, dice la sierva, y lloré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en la mirada de los que estaban a mi alrededor, y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían si no temiese ser observado por otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz alta diciendo: si me dijeran tan solo lo que he hecho o lo que he dicho. Mi marido, que estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto, me oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Ahí ustedes ven, hermano querido, cómo la sierva relata ese sueño de esa procesión, de esa compañía. Y lo que más llama la atención, que cuando en el sueño ella dice que volteó para ver lo que la persona que la circundaban, que ella pensaban que eran sus hermanos, ella se dio cuenta que eso que esa persona que la circundaban a ella también eran parte del movimiento jesuita, dando a entender de que dentro de nuestra fila también hay muchos jesuitas. Ahora te voy a mostrar con el espíritu de profecía, en una cita que es bastante larga, pero te la voy a leer, del conflicto de los siglos, cuál es el objetivo principal y cómo los jesuitas en la Edad Media, en la antigüedad, accionaron y cómo ellos lo piensan hacer también en el futuro. Dice esta cita: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. ¿Lo ven? Que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Ella le llama los campeones del papado. Libre de todo lazo terrenal y de todo interés humano. Insaciable a la voz del afecto natural. Sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los privilegios y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabazo y a la hoguera. Para combatir contra esta fuerza, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ello, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligado por votos de pobreza y de humildad perpetua, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Es decir, que en la Edad Media, cuando ellos se levantaron, esta gente eran los que le daban el poder a la supremacía papal. Al darse a conocer como miembro de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo
y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo y el perjuicio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipe y noble, y escuela para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia romana se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y a buscar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado, y derramando su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa, y doquiera iba, lograban reavivar el paganismo o el papismo. Tremendo. Vamos a seguir con la cita. Para otorgarle más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que imperaba aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa. Y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de lo más puro y noble, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otra tierra. Conflicto de los siglos, desde la página 249 a la 250. Hermano, aquí notamos el papel que ejerció en la llamada Santa Inquisición los jesuitas. Y eso se va a repetir con el desdén de la historia, con el pasar de la historia. Los jesuitas van a tener que ver mucho con lo que tiene que ver con la ley dominical y con la persecución a los cristianos. Ahora, usted se preguntará, ¿se infiltrarán los jesuitas en los últimos días a la iglesia adventista? Claro que sí. Siendo que esta estrategia que ellos usaron en la Edad Media, la van a volver a usar y la están usando. Los jesuitas son una compañía secreta que se infiltran en cualquier institución. Ahora, los judíos utilizaban la estrategia de descifrar cuando entraba un enemigo a la iglesia primitiva. ¿Y qué hacían ellos? Ellos lo despojaban y lo echaban de la iglesia, lo desenmascaraban. Y lo mismo tenemos nosotros que hacer hoy día, como hacían los judíos. Por ejemplo, usted puede leer en Gálatas capítulo 2, versículo 4, lo siguiente: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para
reducirnos a esclavitud. Es decir, que en toda la historia apostólica hubo infiltrado. Y asimismo en los últimos días va a ocurrir en el pueblo remanente de Dios. Van a entrar personas raras, muy difícil de descifrar. ¿Por qué? Porque este movimiento de los jesuitas son muy difíciles de usted saber quién es un jesuita. Pero yo le voy a dar características aquí de cómo nosotros podemos saber quién es un jesuita. Pero vamos a ver nuevamente cómo los judíos pudieron desenmascarar a algunos de ellos. Segunda de Corintios capítulo 11, desde versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sus obras lo delata. Tarde o temprano nos daremos cuenta de quién es un jesuita. Otro texto más. En Judas capítulo 1 y el versículo 4 dice lo siguiente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ojo con esto, está ocurriendo mucho en nuestra iglesia. Esa persona que ustedes ven, esos líderes que convierten en libertinaje las verdades, que convierten la iglesia en teatro, esos son jesuitas, la mayoría. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ustedes ven que en la iglesia primitiva esto ocurrió. Ahora, la iglesia primitiva enfrentó y rechazó a los infiltrados con éxito. Y Jesús los elogió a ellos en Apocalipsis, cuando Jesús le dijo la siguiente palabra. Y del mismo modo que la iglesia primitiva enfrentó y rechazó a los infiltrados, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Los infiltrados tenemos que enfrentarlos y rechazarlos con autoridad. Miren lo que dijo Cristo elogiando a la iglesia primitiva por haber enfrentado y rechazado a los infiltrados. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Es decir, el Señor aprobó lo que la iglesia primitiva había hecho. Ahora, Elena de White habla de los jesuitas como los campeones del papado, porque es una organización secreta capaz de hacer cualquier cosa. Y las estrategias jesuitas son muchas, y aquí yo te las voy a mostrar algunas de ellas para que tú te des cuenta. Te voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, cuando ellos se infiltran en la iglesia, ¿para qué lo hacen? Número 1, lo hacen para desaparecer la espiritualidad y la consagración entre los adventistas. Cuando usted ve una persona, por pastor que sea, por ministro que sea, que está dirigiendo un distrito y lo único que hace es chiste y no conduce a la santidad del rebaño, diga que ese es un jesuita. Porque el primer objetivo de un jesuita es hacer que la espiritualidad y la consagración desaparezca de la vida del creyente. Porque cuando logran eso, ya logran cualquier cosa. Número 2, logran desunir al rebaño. Traen tema a colación para desunir al rebaño. Este movimiento que ha surgido ahora, que no cree en el Espíritu Santo como una persona, la mayoría de ellos son jesuitas. Porque estos temas desunen al rebaño. De hecho, ya el rebaño está desunido. Está desunido. Hay una parte que no cree en el Espíritu Santo como persona y hay otra parte que sí cree. Número 3. Acercar la iglesia adventista lo más posible a Roma. Los jesuitas se encargan que desde adentro, como hizo Constantino, poco a poco la iglesia vaya celebrando días festivos paganos. La iglesia vaya adoptando costumbres y tradiciones del mundo. De eso se encargan los jesuitas. Y por eso hay grandes dirigentes metidos en esta
asociación secreta de los jesuitas. ¿Por qué razón? Porque muchos pastores teólogos han recibido clases en universidades por maestros jesuitas que han sido infiltrados allí. Número 4, impedir la predicación de los mensajes de los 3 ángeles. Cuando usted ve que un dirigente, por alto que sea, no se preocupa por enseñar a la iglesia el mensaje de los 3 ángeles, que solamente es mensaje de pañito tibio, solamente el amor de Cristo, Juan 3:16 y esas cosas, diga fulano de tal es jesuita, lo puede decir con autoridad. Número 5, lograr que la iglesia pierda la confianza en los libros del espíritu de profecía. Cuando usted ve que un pastor está en contra de los testimonios y que rechaza abiertamente los libros del espíritu de profecía o no lo promueve su lectura en su iglesia, diga que esa persona es jesuita, porque es una característica de los jesuitas. Número 6 y última, preparar a la iglesia para que acepte el domingo como día del Señor. Pero ya hay conferencia en Potomac, en Estados Unidos, hay conferencias que se están preparando para celebrar el día domingo, cuando el Papa lo imponga. Tremendo, hermano querido, a eso hemos llegado. Ya la apostasía omega está ya reinando dentro de la iglesia, tristemente. El alfa fue cuando John Keller se rebeló contra Dios, formando el panteísmo, cuando escribió el libro llamado El Templo Viviente, que después que Elena de White le mandó un regaño santo por parte de Dios, le hizo una reforma al libro, pero se quedaron la mayoría de la teoría del panteísmo donde él decía que Dios estaba en las plantas y en todos los animales. Así que, hermano querido, así es que el diablo se infiltra a través de los jesuitas en nuestro medio. Hermano querido, tremendo, pero es una realidad. Ahora bien, Elena de White profetizó que los adventistas nominales saldrán de la iglesia y renegarían del sábado y nos entregarían a los católicos. Eso lo dijo Elena de White. ¿Por qué? Porque ellos están siendo influenciados, los adventistas nominales, por los jesuitas que están dentro de nuestra iglesia. Mire esta cita de este libro, Spalding Magán. Mira cómo dice: yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbre, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Porque guardamos el sábado y despreciamos el domingo, lo primero en entregarnos son aquellos que se han dejado influenciar por los jesuitas, que la sierva de Dios lo denomina la iglesia nominal. Tremendo, hermano querido. Esto es tremendo. Elena de White dijo en un libro llamado Testimonio, volumen 4 y la página 210, que Satanás trabaja en las oficinas y núcleo de nuestra fe. Oye eso. Desde las oficinas y el núcleo de nuestra fe, desde asociaciones y uniones, desde la conferencia general, el enemigo tiene su gente trabajando allí que son jesuitas infiltrados. Eso lo dice la hermana de White. Y ahora quiero compartir otra declaración contigo. Dice, esta declaración se halla en Testimonio para los Ministros en la página 410. Dice así: algunos que están en los puestos de vigía para advertir al pueblo del peligro han dejado de vigilar y descansan con comodidad. Son centinelas infieles. Permanecen inactivos mientras sus
artero enemigo entra en fuerte y trabaja con éxito a su lado para derribar a lo que Dios mandó que se construyera. Mientras que Dios dice, reparen el muro del sábado, la brecha, Satanás usa a sus agentes jesuitas que están infiltrados en la iglesia para destruir la verdad presente. Ven que Satanás está engañando a los inexpertos e ingenuos. No obstante, se quedan callados, como si no tuvieran un interés especial, como si estas cosas no fueran de su incumbencia. No ven ningún peligro especial, no ven razón para dar la alarma. A ellos les parece que todo va bien y no consideran necesario hacer sonar la trompeta con los fieles toques de la advertencia que los claros testimonios le presentan. Centinela, perros mudos. No, que no hay que predicar la verdad presente. No hay que decir que el Papa es la bestia. No hay que decir nada de eso. No. No quieren decir la verdad. Eso es lo que Elena de White está diciendo. Para mostrarle al pueblo sus transgresiones y a la casa de Israel sus pecados. Estos reproches y advertencias interrumpen la calma de estos soñolientos centinelas amantes de la comodidad. Y se sienten disgustados, dicen en su corazón, si no en palabra, no merecemos esto. Es demasiado severo, demasiado duro. Estos hombres están preocupados y excitados, sin necesidad, y parecen no estar dispuestos a dejarnos descansar en paz. Eso dicen ellos. ¿O preocupáis demasiado, considerando que toda la congregación es santa? Todos y cada uno de ellos no nos dejan sentirnos cómodos, ni en paz, ni felices. Y ahora añade la declaración. A estos vigías irrazonables y difíciles de complacer, solo los satisface el trabajo, la fatiga y la insensatez vigilancia. ¿Por qué no profetizan cosas gratas, halagüeñas? Y gritan paz, paz. Así todo iría mejor. Los ministros, perros mudos, los centinelas, soñolientos, acomodadizos, lo que quieren es que en la iglesia se diga cosas halagüeñas y que no se digan mensajes de verdad presente. Dios le dará su retribución. Yo estoy leyendo lo que dice Elena de White. Hoy día, tristemente, curas, sacerdotes jesuitas están dando clase en universidades adventistas. En algunas de nuestras escuelas, colegios, hospitales, están funcionando los jesuitas. Nuestra iglesia se parece cada vez más a las otras denominaciones. La mundanalidad en la iglesia es evidente y pareciera como si nuestra iglesia fuera una compañía de jesuitas. Dios tiene muchos hijos fieles. El pueblo remanente está ahí todavía, pero hay muchos que están infiltrados, tristemente. Voy a terminar con esta cita, Evento de los Últimos Días, página 92. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán, alabado sea Dios. Por más esfuerzo que hagan ellos, los jesuitas y el Satanás, Dios va a obtener la victoria en el pueblo remanente. Voy a repetir. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará, alabado sea Dios. Y todos los elementos opositores serán derrotados. Gloria al Señor. Se nos garantiza la victoria, hermano querido. Se nos garantiza la victoria. Así que yo te animo, yo te aconsejo que aunque tú veas esta agenda de jesuita que ya está infiltrada en la iglesia adventista, aunque el Papa Francisco celebre el Día Mundial de San Ignacio de Loyola, nosotros tenemos que seguir exaltando la verdad de Cristo, la verdad, la espada del Espíritu, la verdad presente en la cual debemos estar afirmados en estos últimos días. Ojalá este tema te sirva para que tú reflexiones y crezcas en la vida espiritual. Si alguno quiere material en PowerPoint de la cita que leí, solamente tienen que escribirme al 1849
919-3528 que está apareciendo en pantalla. Y con gusto yo se lo voy a hacer llegar. Un abrazo y nos vemos en otro material. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.